Zacatecas comenzó a tocar el Vargas. Tengo listo mi caballo, dio comienzo la charreada. Amigos de la charreada, es para nosotros un placer estar en la casa de uno de los hombres que han cambiado, que han evolucionado la charrería. Un hombre que fue ícono de la charrería moderna, que sigue siendo un referente con lo que sucede en la actualidad dentro de nuestro querido deporte. Y me refiero a mi amigo, porque sí lo puedo decir, Andrés Nito Aceves. Nito, gracias por recibirnos en tu casa, gracias por permitirnos platicar contigo. Bueno, queremos que toda la gente en sus casas, a través de la internet, conozca más de Nito Aceves. Sabemos que Nito Aceves es un gran charro, sabemos que Nito Aceves es un gran maestro, que es un campeón. Pero ¿quién es Nito Aceves? ¿De dónde viene su gusto, su pasión por la charrería? ¿Cómo empiezas en este deporte? En fin, queremos saber todo de Nito Aceves. Gracias, Díaz. No, pues primero que nada, bienvenidos a su pobre casa. Para mí es un honor tener siempre a ti y el programa La Charreada que ha revolucionado mucho hoy en día a este bonito deporte que tanto nos gusta como es la charrería. Y sí, fíjate, Enrique, Nito Aceves fue un chavo. Todo el mundo o mucha gente cree que yo soy de aquí de Jalisco, que nací aquí, que aquí me crié, y es totalmente falso. Mi padre recién casado, mis bisabuelos compraron una hacienda muy grande en el estado de Coahuila. La hacienda del caballo era una extensión grandísima de 66,000 hectáreas, y siendo el mayor de los hombres y de los nietos. Sí, de los nietos, y mi papá muy allegado a mi bisabuelo y pues a su papá más que nada, se dio la necesidad y la responsabilidad que se fuera recién casado hasta tierras lejanas como fue Coahuila. ¿Quién es tu bisabuelo? ¿Quién es tu abuelo? Platícanos un poquito. Don Andrés Z. Barba es mi bisabuelo, y Juventino Aceves Barba, exactamente el mismo nombre de mi papá, es mi abuelo. Entonces, pues, mi papá se va para allá supuestamente por un par de años para poner orden, porque era un rancho que tenía muchísimo lo que es ganado, tanto vacuno como caballar, chivas, borregas. O sea, la verdad que los dueños eran unos gringos que les vendieron a ellos, y pues fue a poner orden, ¿no? Primero que nada. Pero no sé, pues a mi papá le gustó la forma de vivir allá, se quedó 28 años allá. Con el clima agreste, sí, con todo. Doña Cuca también batallando con los muchachos allá. No fueron tantos años en a mí a Chacho ya no nos tocó en la hacienda del caballo, porque se vino un problema con los agraristas, quitaron mucho terreno, lo que quedó se vendió, pero ya mi papá ya tenía un negocio allá de camiones de transporte de ganado, ganaderos, y ya hizo vida allá. ¿Cuántos hermanos tienes? Sí. ¿Quién es tu familia? Somos 6 de familia, 4 hombres y 2 mujeres. La mayor es Flor, Sofía, que son las 2 mujeres mayores, y luego es Juventino, que él prácticamente sí ya le tocó casarse y quedarse allá en Coahuila, y luego sigue Luis Gabriel, y luego Andrés, su servidor, y Chacho es el más chico. El más chico. Ustedes dices no estuvieron en la hacienda, no les tocó la vida del campo. Sí. Ustedes ya estaban en Piedras Negras. Bueno, pegado a Piedras Negras. Chacho, mi hermano y yo, que fuimos los 2 últimos, ya nacimos en Piedras Negras. Todos los demás se venía mi mamá a tenerlos aquí a Guadalajara. Entonces se casan mis 2 hermanas y se vienen a Guadalajara con 2 hermanos precisamente de Capilla de Guadalupe, de la familia Casillas. O sea, todavía no te venías tú, todavía no se venía Don Juve, Doña Cuca a Guadalajara, y ya tus hermanos ya se habían casado y se vinieron por su cuenta. Y Gabriel, mayor que yo, vino a hacer la prepa ya aquí a Guadalajara también. Entonces prácticamente ya nos vimos con la necesidad de venirnos toda la familia. ¿Qué hacía Nito Aceves allá en Coahuila? ¿Qué no hacía, Dios? La verdad que tuve una infancia muy bonita. Hasta los 15 años estuve en Coahuila, y ahora sí que prácticamente anduve recorriendo la República Mexicana en atletismo. Era muy bueno para correr,
Y pues digo, parte de la República Mexicana porque íbamos a Tamaulipas, íbamos a Nuevo León, fuimos a Aguascalientes, fuimos hasta Chiapas una vez a competir, todo por medio de la escuela y por medio del gobierno del estado de Coahuila. O sea, corrías, Así practicabas todos los deportes prácticamente. Básquetbol, béisbol y ya poquito antes de venirme el fútbol. Entonces, Y el atletismo, que eso fue lo que sí, dio fue mi fuerte el atletismo. fuerte. O sea, Así eras es. rápido corriendo. Sí, estaba muy delgado. No, bueno, sigues estando delgado. Pero, a ver, lo importante, montabas a caballo en Coahuila, conocías de charrería en Coahuila. Obviamente tu papá fue un ícono Sí. de la charrería en el estado de Jalisco, pues de joven, antes de irse a Coahuila. Mira, ya lo traemos en la sangre. Te voy a decir por qué lo traemos en la sangre. Mi papá, al llegar a Coahuila, bueno, ya fuera del rancho, ya cuando se vino a una población que se llama Zaragoza, Coahuila, que está como a 50 kilómetros de Piedras Negras, Coahuila, ahí vivimos prácticamente todo el tiempo, lo que fue nosotros. Y mi papá luego formó una asociación de charros allá. Fue precursor. Sí, entonces. fue el impulsor y precursor porque él... ¿Te acuerdas con quién? Sí, claro. Primero perteneció a un equipo que fue Piedras Negras, Coahuila, con la familia Elizondo. Don Loncho, don Anselmo Elizondo, no sé si te acuerdas, don Álvaro, que yo estaba muy chico, entonces la verdad que mi papá era el único que de la familia entonces que me gustaba. Chacho, mi hermana, pues estaba muy chico y no le llamaba mucho la atención, entonces yo me le pegué mucho a mi papá y anduvimos en el ambiente de los charros, pero pues yo no sabía nada, la verdad. Montabas a Y no caballo. había niños que les gustara, o sea, la verdad que era una charrería de puros señores mayores y no había niños que practicaran. No había gente de tu misma edad No, como no había. para que fueras a los niños. Pero Y yo no ya había lo gente- traía, Enrique, en la sangre porque en los mismos camiones ganaderos, por eso se hizo muy famoso, antes de la charrería ya era muy famoso el Nito. ¿Por qué Nito? Nito es porque mi hermano, el que sigue mayor que yo, Gabriel, me quería decir Andresito y no podía pronunciar bien y me decía Ito, Ito, Ito y de repente Nito, Nito, Nito y O sea, desde de ahí niño se agarró el Nito. Nito. Es decir, Y yo muy chico. Entonces mi papá al ver que me gustaba, oye, ya no me hallaban, ¿dónde está? ¿Y cuál celular, cuál nada? Entonces me le pegaba a los choferes y me iba con ellos a traer ganado a los diferentes ranchos. O sea, yo Pero desde 4 o 5 años en una... o sea, muy niño. Pero la cuestión, por ejemplo, Don Juve te montaba a caballo, te traía a caballo, no te traía, tú solo te ibas a No, los sí, caballos. mira, siempre en la casa Hubo caballos. hubo caballos. O sea, siempre hubo caballos, aprendí a montar muy bien, aprendí a agarrar la soga. Mi papá entonces no era un floreador, en aquellos años el bueno para la soga era mi tío Chuyín. Mi papá practicaba nada más lo que era Las colas. la cala, piales y colas. Esas eran sus suertes que él practicaba. Y las manganas y eso como tal los aprendió. A veces terneaba, sabía tirar muy bien los lazos viejos. Vaqueros. Pero cada mes, una vez al mes, cada 2 meses teníamos ida a los cerraderos y me gustaba jinetear desde muy chico. Me gustaba jinetear y ahí los mismos vaqueros me decían cómo, pero cero charrería, o sea, era de rancho. Era, O sea que tú sí viviste los orígenes de la charrería, no como los orígenes, pero cómo nace la charrería, los cerraderos, lazando, jineteando, Así es. lazabas. Claro, me encantaba lazar y pialar los becerros, pero era muy diferente. Allá primero se laza y aquí yo veo que primero es el corbero y luego no, allá era muy diferente. De todo el montón del ganado lazabas, me dejaban a mí los becerros más chiquitos para yo lazarlos y aprendí a amarrar. Pues yo estoy hablando de 7, 8 años. 7, 8 años. Sí. Bueno, te dedicas a otros deportes, sobresales en otros deportes, por lo que estás diciendo, Sí. el atletismo, pero no charreabas. Te vienes o se vienen de Coahuila a Jalisco, ¿y qué pasa? Pues pasan muchas cosas. Al llegar aquí, todavía 1 o 2 años antes de venirnos para acá, siempre que venía yo me juntaba mucho con mis primos, como que es Jesús, el Pelón, Más Antonio, chiquito que tú. más chicos que yo, Carlos Aceves, Juve Aceves, Miguel Aceves, hijos de mi tío Miguel, Los Vacos Piñas. los Flacos Piñas, Pablo, Pablo que era el más Saúl. charro, Pablo y Saúl y ellos ya tenían equipo charro aquí, ya estaban en la Alteña y ya tenían ahí en sus equipos, entonces pues yo ya empezaba a querer, ya venía y agarraba la soga y empezaba con, Pero nada más de vacaciones. no más, por una semana y vuelta para atrás y volvía a la realidad. ¿En dónde te quedabas? ¿En casa de tu abuela?
¿En casa de Nos sus quedábamos tíos? en casa de mi abuela. En casa de mi abuela, ahí siempre vivimos los tiempo que estuvimos aquí. Y te repito, por las cuestiones de trabajo de mi papá, pues había que regresar. Entonces, eso fue cuando yo tenía 13, 14 años. A los 15 años ya tomaba la decisión de la familia de venirnos a vivir para acá. Pero poquito antes, yo tenía unos 12, 13 años, cuando un día sí le dije a mi papá, arrimaron ganado para entrenar, pero los entrenamientos pues, eran tumbando, no eran pialaban y coleaban, ¿verdad? Que era lo que le gustaba a mi papá. Entonces mi papá tenía un caballo que yo lo montaba mucho a pelo y andaba con él en todo el pueblo porque me gustaba mucho. Le dije, pues déjame calarme, a lo mejor yo puedo tumbar un toro, ¿verdad? Sin saber nada. Y a ver, ¿cómo le va a hacer? Pues ya los vi, ¿cómo le hacen? Le dije, pues está bien fácil. O sea, mi papá no tenía nada de finta de que, mira, mi hijo es Él así. no te enseñaba nada. No tenía la verdad. ¿Cómo era Kung Fu? ¿Recio? Era medio solitario, o sea, le gustaba con él y todo, pero era solitario, te digo, no tenía nada de lo que era mi tío Chuy que te decía, no, mira, hazle así, hazle así. Mi papá no era de enseñarte, pues él era su vida, su chamba, su trabajo. Y ya después con el tiempo pues ya vio que nos gustaba mucho a Chacho y a mí, inclusive a Juve, mi hermano, también le gustaba, ya nos puso más atención. Y lo que te quiero llegar a decir, que mi primer cola seguida, oye lo que te voy a decir, mi primer cola seguida hecho un 14. A los 13 años. Al tirar, agarrar la cola, ni cuál saludo, ni cuál pachoneo, no sabía yo qué era eso. Yo nomás al agarrar la cola me accioné, bien o mal, como caigas, y a lo mejor un becerro del tamaño que tú quieras, pero hecho un 14. Pero nada más de ver, sin Sí. decirte, sin que alguien te dijera, detén el caballo aquí, pícalo. Pero siempre agáchate. andaba en los corrales echándoles el ganado y yo estaba bien. O sea, eso Siempre te me llamó la enseñó, atención. te aprendió. Así es. 14 puntos en esa. Sí, una redonda y ¿Qué con dos sentiste? adicionales, porque pues yo más agarré la cola, aventé la pata y Dios que me ayude, el caballito arrancó recio, cerré los ojos, apreté la mano y ándale, quedé. Y de ahí a mi papá, oye, ¿cómo le hiciste? Pues así, como. ¿Cómo? No, ya empezó y ahora sí, mira, es que saluda, pachonea y antes no había toros lentos, antes, No, o sea, no. la verdad era. Entonces de ahí para adelante, esos 2 últimos años que estuve yo allá, íbamos a un rancho que se llamaba Santo Niño, eso estaba en Monclova. Ahorita recuerdo el nombre del señor porque hace pocos años vino aquí conmigo y ahí los cerraderos eran bien bonitos porque todo el ganado se coleaba. Entonces ya ahí ya me dieron chance de colear, ya llevaba un caballo especial para mí. Y ya cuando vi la realidad de que era de veras, ya batallé más para colear. Pero campo abierto. O No ya lienzo, pero lo bonito ahí, Enrique, que era coleabas el animal y estaba una puerta abierta para que se fueran al potrero. Pero eran miles de toros y de vacas y de todo lo coleable lo podían colear. Pero era un rancho increíble. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ya sentiste la presión, ya no fue lo mismo que la primera vez. Sí, no, ¿Qué sentiste la primera vez cuando te dijeron, te felicitaron? ¿Qué? Pues sí, la verdad ahí, la gente que estábamos ese día ahí, pues, oye, pues qué fácil hiciste, ¿cómo? Ya ves que sí se puede. Pues sí, le dije, pero no dan chance a ustedes. Entonces fue la manera que yo empecé. Y muy bonito. Y de ahí, te digo que en 1 o 2 años más ya nos venimos y llegamos a un lienzo charro que se llamaba La General. Pero se vienen a hacer el trabajo de tu papá, a cambiar, a hacer una vida nueva, se establecen y en cuanto llegas, dices, quiero ir a Lienzo Charro. Sí. Digo, obviamente, pues toda tu familia. Tenía otros familiares que les gustaba muy bien por parte de mis cuñados, que les gustaba mucho el fútbol y yo traía mucha madera para jugar fútbol. Entonces me invitan, me dicen, hay chance de entrar, ya sea al Atlas o a las Chivas, hay chance de si quieres entrar al club, porque tú, las facultades que tienes, no vas a batallar. Entonces me ponen una balanza. Y la verdad que en su momento venía más con fútbol que charrería, pues es lo que practica ya todo el mundo. Entonces, pero no, al ver, en una semana que anduve con mis primos. ¿Fuiste entonces a dónde? ¿A las Chivas o al Atlas? No, ya no fui, o sea, me pusieron, me ayudaban ellos por la manera en que juegas. Antes no sé si te acuerdas que mis abuelos tenían un club deportivo y Metza, y tenían una canchita de fútbol, sí. Y pues nos juntábamos mucho a jugar ahí y la verdad me decía, puerco, ¿cómo le hace para jugar tan bien, tan rápido? Y estaba muy metido yo en el fútbol ya los 2 últimos años antes de venir para acá. Y teníamos instructor y todo en Coahuila de fútbol. Entonces yo venía con mucha madera, pero la verdad decidí por la charrería. ¿Pero quién te jala la charrería?
¿Cómo le haces? ¿Qué sucede en esa parte? De ahí yo me la acuato mucho a mi tío Jesús. Pero él te acogió, él te recibió o tú te pegaste. No, yo me le pegué, ahora sí que le hablaba a su casa. Vivían Tío, ¿a qué hora vas a salir? cerca. Vivíamos muy cerca, a cuadra y media, entonces, 2 cuadras. Entonces yo, no, pues a las 9 nos vamos, aquí te espero, órale. Hoy paso por ti y te pito. Ya nomás estaba esperando el piti y vamos. A ver, ¿y qué pasa? Digo, esta parte también la debe de saber nuestros amigos. Muchos lo sabemos, muchos lo conocemos, pero esa es otra parte muy bonita de la historia de Nito Aceves. Nito Aceves vive en Coahuila, llega a Jalisco, conoce a una muchacha bonita y desde que la ve, le echa el ojo. Marisabel. Sí. Fue durante Alteña de Charros, había una escaramuza. Sí. Y ahí pues entra uno a la juventud. Llegué de 15 años, 16 años, creo que como a los 17 empecé a noviar con mi señora. Duramos 8 años. O sea, tú no la conocías, Sí la conocía, claro, la había visto, sí, porque pues veníamos seguido y claro que la había visto. Pero pues también ella estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita, entonces... ¿Pichonero? Pues sí, prácticamente cuando yo empecé a noviar con ella, pues ella tenía, no sé, 13 años. Sí, estaba muy chiquita, 13, 14 años. Entonces, pues empezamos ahí poco a poco, la jugarrera, y lo otro. Como andábamos juntos para todos lados, y ya al ratito ya vinieron los problemas. Sí, pues sí, porque... Sí, ya de amigos, ya pues un noviazgo más en serio, y hasta eso con mi tío Jesús nunca tuve... problemas diferentes. Sí, no, el problema, al contrario, él callado igual que mi papá, no decía nada. Mi mamá sí me regaña, hijos, es que estás mal, es tu prima hermana. Y mi suegra, pues ella estaba totalmente negada. Estoy de acuerdo. Sí, y parte de la gente de Los Sánchez también. Pero ahora eres tu adoración, tu suegra. Bueno, de toda la vida la has tratado muy bien. Digo, desde que se casaron. Entonces, la ves, te gusta, empiezan la relación. Sí, pero a la vez... Como todos los novios, terminamos y volvíamos, pero a la vez tú seguías practicando charrería. Llegaba tu tío Chuy 9 de la mañana, te pitaba y vámonos a la Alteña. Sí, luego yo entré a la escuela. Luego entré a la escuela. ¿Te acuerdas del profesor Adolfo? Sí, Adolfo González. Él me acomodó a ser tercero de secundaria. O sea, veniste ya aquí 15 años. Tercero de secundaria. No recuerdo el nombre de la escuela, pero estaba por 8 de julio, Lázaro Cárdenas, por ahí. Ahí me acomodó un año y de ahí ya me fui a la prepa 7. Entonces ya me quedó muy cómodo porque ya tenía Alteña de Charros muy cerca. Sí, la prepa 7 ahí en Zapopan. Sí, en Zapopan. Pero ¿cómo empiezas? O sea, yo llego con unas ganas de charrear, de aprender, que no tienes una idea. Entonces, pues como todo, ¿no? Como te pasó a ti, nos pasó a mí, y en esa época había que jinetear. Sí. Entonces yo empecé jinete de toro. Las yeguas casi no me gustaban. Jinete de toro y pasador. Me eché como un año en Alteña. En Alteña de Charros, de 15 a 16 años. Y en ese lapso de ese año aprendí a florear, que antes el floreo era más sencillo. No sabías, tenías cero noción. Agarrabas la soga. Sí, pues, cuando llegué ya podía poquito. El cual corrido. Ya hacía pasadas. Ya hacía pasadas. Allá en Coahuila. Con lo poquito que venía aquí y allá yo empecé a hacer pasadas. Ahora sí que lírico y cuando veía a los demás. ¿Y qué te decían los charros, tu tío Chuy, la gente de Alteña de Charros? Cuando estás de esa edad, Enrique, no llaman la atención, esa es la verdad. Llamé la atención jineteando y llamé la atención haciendo el paso. Pero habíamos muchos jinetes, acuérdate cuántos jinetes habíamos entonces. Entonces nos peleábamos por jinetear un toro, nos peleábamos por hacer un paso, era muchísimo. Sí. Entonces ya me ven madera de soga y me empiezan a meter en la terna. Mi primer congreso fue una terna. Pero ¿cómo es que te suben a un toro? ¿Cómo es que te dicen? Entrenando yo los pedí y ahí empecé a jinetear. Pero en la junta levantabas la mano y decías, yo quiero jinetear. Y luego había que aportar. Sí, pues. En Alteña de Charros había que aportar dinero para charrear. Así fueras jinete. Sí. Así fuera. ¿Cuál? Sí. Entonces, hubo un señor que a mí me ayudó mucho, que fue don Toribio Hernández, don Miguel. Mi papá llegó y económicamente pues no traía las posibilidades así como para, ándale, hijo, aquí está y todo. Y entonces mi papá estaba coleando con Alteña de Charros.
Entonces pues él pagaba su cuota, pero todavía no había el suficiente dinero, esa es la verdad. Y yo conforme fui aprendiendo y estaba en la prepa 7, empecé a montar caballos ajenos, a echarlos a colear y empecé a agarrar algo de dinero. Pero no sabías colear. No sabía al principio, pero bueno, conforme a eso me fui enseñando. Y mi tío Chuyín y Raúl Flores son los que me... ¿Te acuerdas de tu primer jineteado? Sí, bueno, la primera jineteada rompí un pantalón nuevecito que llegué a la casa, pero eso fue de 8 o 9 años, de 7 o 8 años, allá sí. en un rancho, que el becerro se fue pegado a la cerca de Púas, de Púas, y llegué con todo y yo bien contento porque me le quedé, pero así fue el regañadón que me pusieron. ¿Y ya como charro? Ya como charro fue en Alteña de Charros, sí me acuerdo, claro que sí. No me tumbó. Yo siempre he sido muy aguerrido. Tengo una cosa bien bonita que yo les digo, y a José Andrés y a todos les digo, pues no jineteé tanto a lo mejor, porque no fue un año, fue en esto, pero yo lo que me acuerdo de jinete, Enrique, 3 toros me tumbaron. Nada más. 3 toros me tumbaron. Y jineteaste mucho también los charros completos, digo que eso lo vamos a seguir platicando. Sí. El paso de la muerte. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Cómo? Pablo Piña, los hijos de mi tío Miguel, ellos ya jugábamos a las charreadas allá en el taller donde teníamos los caballos antes. No era un lienzo, era como un corredor nada más de unos 70, 80 metros, y ahí hacíamos pasos, ahí coleábamos, ahí manganeábamos derecho, sí. Que estaba la granja de los Piña y luego la granja de Miguelucho, ¿sabes? Sí, estaba el taller de mi tío Miguel y pues, era terreno de mi abuela, pues, pero después se vendió, pero ahí tuvimos los caballos siempre todos. Y nosotros para ir a entrenar a la Alteña, pues nos agarraba de ahí hasta Zapopan, estamos hablando de más de 1 hora de camino, caminando, que a veces hacíamos media porque íbamos como locos. Llegábamos a la Alteña y nos daban 3 toros para seguir, y había un orden, te podía tocar el ligero, te podía tocar el lento, te podía tocar fuera. No, y veníamos a veces en el camino chingo, no lo pude reaccionar, bien enojado y cambiando. Y las manganas, la verdad que las aprendimos pasando nosotros mismos. Nunca, ya cuando mi tío ya vio que ya podía, ya nos dio chance de tirar cuando no estaban los mayores. ¿Sí me entiendes? Siempre había un respeto para que entrenara a la gente mayor, que era Raúl Flores, que era mi tío Jesús, que era mi tío Toño, bueno, él nomás coleaba, pero Pablo Piña estuvo manganeando, había uno de los Franco, hermano de Carlos, el Frutito, que también, o sea, había muchos y nosotros no podíamos, pero fuera de ese tiempo, y estaban nos daban tiempo. Fabián Martínez, Jorge Martínez, todos ellos. Yo soy contemporáneo de Fabián. De Fabián. Sí. Jesús Aceves, Barba. ¿Qué te dice Jesús Aceves, Barba? ¿Quién es? ¿Qué fue? ¿Qué recuerdos tienes? Yo creo que gracias a él se logró todo. Él te agarra, él te impulsa, él te enseña y él te lleva a donde estás. Sí. Me tocó suerte porque Chuy, que era el mayor de su familia, prácticamente lo cobijan los de Charros de Jalisco, su tío Go, su tío Javier. Entonces yo entro ahí y mucha gente cree que él es mi papá. ¿Cómo era? Yo lo conocí, pero la gente... Muy especial, ¿no? Era una gente muy especial porque tenía una enfermedad, diabetes, y era un tipo difícil por serio, por retraído, por callado, pero un hombre que cuando se entregaba, se entregaba. Sí, de pocas palabras, ¿no? Pero sí, pues un maestro. Un maestro que te cobija, que te arropa, que todo, absolutamente todo lo que sabía, te lo comparte. Sí. Era reservado. Mi tío ganaba las charreras antes de hacerlas. Sí, lógico. Él tenía una estrategia, tenía un criterio, tenía una capacidad enorme en los corrales, en el lienzo y después también en las felicitaciones y en los consejos. Y se le acuata, fíjate, mucha gente cree que don Raúl Flores aprendió con el tío. Y él te lo dice.
Don Raúl Flores llega y tu tío es el que lo cobija y el que lo enseña y el que todo. Raúl Flores aprendió grande. Era un caballista de arrendador muy bueno. Aprendió a pialar en los pialaderos de Pacana, de Tala. Entonces mi tío lo ve con muchas facultades y lo invita. No sé si Raúl empezó en Tapatía. Sí. En Tapatía junto. Mi tío Chuyín también estuvo en Tapatía. Pero cuando lo vio lo arropa y lo empieza a jalar para acá. Pero era un fenómeno, Raúl. Sí. Sí. Pero con el consejo de tu tío. Te repito, era como un gran vaquero. Y cuando entra el lienzo, pues ya mi tío ya le da los tips de un lienzo charro. Un toronjo, un Juan Soltero. Sí, como toronjo, como ellos que empezaron de corberos, en el campo. Es muy parecido. Llega Jesús Aceves, cobija a Raúl Flores. Y ellos dos cobijan a Nito Aceves. Más Jesús Aceves y a Raúl Flores. Nito y Fabián. A los dos. Yo empecé a manganear a pie y luego Fabián también empezó a manganear a pie, pero estaba muy flaquilucho, muy malo para tumbar las yeguas y lo echaron a caballo y la verdad que quitamos a dos grandes pilares como era mi tío Chuy y Raúl Flores. Empezaron Raúl a hacer Flores tiraba a pie y mi tío Chuy a caballo. Y ellos salen y entran. Sí, ¿Ustedes de qué edad? 17. De 17 años, a lo mejor de 16. O sea, en un año y medio. Año y medio yo empecé a manganear. Ya no nada más jineteabas, ya no nada más hacer el paso, sino que empezabas a tirar manganes. Y las jineteadas, adiós. Sí, pues ya la verdad, como había tantos jinetes, a mí empezaron a aprovechar y luego ya empecé a colear también. Y empecé a pialar bien, cuando eran de 3 pialadores, que antes se acostumbraba mucho. Sí, 5 y 3. Entonces, pues ya pialaba Raúl Flores, mi tío Chuyín, a veces me metían a mí, Fabián, don Miguel Martínez también pialaba muy bien. Pues éramos 100 socios, pero 100 socios que charreaban. Hubo la necesidad de hacer 2 equipos universitarios de Alteño, ¿sí te acuerdas? Sí, era Alteña y universitarios de Alteña que eran ustedes, los jóvenes, los chavos, Fabián, tú, Jorge, Pero fíjate que yo, por ejemplo, Chacho. Fabián y yo nunca estuvimos en universitarios. Se fueron directos. No, nos dejaron en el equipo grande y en el universitario se fueron los Piña, los 3 Piña, los otros Piña que también... Bien Navarro. Que son Jorge, Pepe Piña y Pepe Piña, Pablo Piña y luego los Franco Piña, que era Lalo Franco y el hermano Polo y el más chico que tuvo el accidente Carlos también estaban ahí y el Chaparro del Toro. Son de los que recuerdo. ¿Sabes quién anduvo jineteando? Paco Lozano y su hermano Chuy Lozano, que era el que jineteó más con los Martín de Esclavacán, el Piedras. Era Alteña Charros. ¿Qué te suena? Era un gentilla, la verdad que era un grupo tan bonito que los pocos momentos libres que tenía el lienzo en la noche o a las 6, 7 de la mañana, porque el lienzo tenía movimiento desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Sí, porque aparte las juntas, había una junta de los lunes de los charros, y luego el martes de los universitarios, y luego el miércoles del patronato. Entonces diario había cenas, había las escaramuzas, había que respetarles, eran 2 o 3 escaramuzas de la misma Alteña de Char, de tanta gente que habíamos. Era, yo creo que el club más bonito. ¿Y qué recuerdos te deja Alteña de Charros? O sea, hay que decirlo, las bases de Nito Aceves se puede considerar Jesús Aceves Barba y Alteña de Charros. Así es. El recuerdo de Alteña es bonito. Sí, llegó el momento que mi tío Jesús también económicamente no andaba muy bien. Los negocios del ganado, del rancho, las siembras, pues tú sabes que a veces están muy buenos y a veces son muy malos. Entonces, a mi tío, pues era una institución. Hubo tiempo que hasta las cuotas, ¿sabes qué, Chuyín? Tú ya no tienes necesidad de pagar cuotas porque pues tú aportas más a lo que, ¿sí me entiendes? A lo que puedas pagar. Y mi tío, entonces ya se vio la necesidad. Mi tío agarró la escaramuza. Sí. Mi tío traía la escaramuza, traía los 2 equipos, los apoyaba, era el que compraba y conseguía ganado para las charreadas, pero antes se compraba el ganado también.
se le daba una rellenada, era un lugar muy bonito y hacía mucha charrería. Llega el año de 1986 y participas en tu primer congreso exclusivamente en Terna. Sí. ¿En dónde? Así fue, en Alteña de Charros. Congreso que se llevó a cabo. Fue 85 o 86, no 86. recuerdo. Porque luego hubo uno, acuérdate que estaban divididas las federaciones. Al siguiente hubo uno en el Cermeño, que nosotros no, porque era Fue de en el la 85. nacional. En el 85, el 86 fue la nacional. Sí. Y yo entré en pura terna en el 85. En el 85 en el Pero Cermeño. acuérdate que era un resorte y un cambio nada más en la terna. Y fui de tercero, ternero. Y Estaba entraba muy chico. ¿Plazaste? No me tocó. Lo hicieron los Y compañeros. luego fue en el 86 Sí. en el Cermeño. En el Cermeño. Y Pero luego- ese año yo aprendí, ese fue mi mejor año de aprendizaje y de charrear. Para el 87, para cuando llegó el Congreso, no, me fue súper bien. Quedé campeón en Querétaro. Congreso Charro en 1987. Ya con una escuela, ya con una experiencia. Sí. Charro completo y por equipo, campeón nacional. ¿Cómo llegas Campeón nacional de manganas a pie y tercer lugar de cola ese mismo año. en ese año? En ese año. ¿Cómo llegas? O sea, ¿te sentías seguro? ¿Te sentías capaz? No, ¿Te no. sentías fuerte? ¿O fue, digo, obviamente, la preparación, el entrenamiento, todo esto, pero... La verdad, fuerte. yo iba muy enfocado, sí tenía una ilusión, porque Personal, todos la tenemos, claro. cuando vas a un campeonato nacional de charro completo. Pero yo sabía que iba a ir a competir. probar fortuna, a competir, y estaba muy aconsejado de que ellos son los buenos, tú haz tu charreada, Dios quiere y te vaya bien, y si pasas una final, pues ya fregaste, ya das de cuenta que estás ganado. Ellos son Pero los estábamos buenos. enfocados al equipo. ¿Quiénes son los buenos? Ellos son los buenos. Estaba el Cookies, Rafael Ramírez, Grillo Mora, de los que me acuerdo. De Charros que ganan Sí, historia. sí. De hecho, un año antes fue esa final del Cookies y la Menudencia que pierde la Menudencia por aquel paso de la muerte Sí. de exhibición ahí en el Que Cermeño. le dio 2 vueltas ahí Así saludando a la gente y todo. Así Bueno, es. ellos traen su pique. Y yo pienso que ellos se cuidaron entre ellos y descuidaron a un muchachillo de 17 años que, pues, ¿qué puede hacer, verdad? 17 o 18. 17, 18, creo que sí. 18. Sí. Eres de 1969, 60, 87, 18 años. A los 18 años te conviertes en la estrella de la charrería porque un muchachito flaco, vitola, que te decían en Alteña, viene y les da en la madre al Cookies, a la Menudencia, al Grillo, a todas esas figuras de la charrería que brillaban en ese momento y que nadie apostaba un peso por Nito Aceves y menos por la Alteña de Charros. Sí, era un chavo que era muy bueno jineteando, haciendo el paso y llevaba ese plus. Pialando era donde batallaba un poquito más porque sí agarraba muchos piales, pero no estaba acostumbrado a las yeguas de congreso. Entonces Raúl Flores me ayudó mucho con eso. Usted apriete ese viejillo, ya ves cómo dice. Y acuérdese, me prestó parte de sus caballos para charrear Raúl. Y usted apriete, la soga no la va a reventar porque el caballito va a aflojar el lomo. ¿Qué y te llevaba gasta? muy terapiado. ¿Qué calaste? Calé un caballo colorado que tenía mi tío Jesús. Bueno, Sí, un caballito que cumplió muy bien, 30, 32 puntos de cala. piales, ¿cuántos? Piales, agarré un pial en la primera y en la final agarré 2. Dos. Sí. Las colas. En las colas me fue Las muy colas bien, eran fuerte. era algo de mi fuerte, y manganas a pie, esos eran mis fuertes. Las manganas de un cambiecito al frente Sí, las arracadas. y de las frente. pasadas, Sí. Ese año me tocó quedar campeón nacional de manganas a pie. pero con esas manganas, Con las nada más. manganas. No eran, todavía no se Pero lo que usaba sí el es resorte, que, todavía lo no que nada. sí es que te puedo decir que pesaba 60 kilos, 63 Sí, kilos, y tumbaba unas yeguas muy grandes gracias a que me enseñaron a chorrear la soga. A chorrear, no a chorrear. cuadrillear. Sí, no, pues claro, todo va conjunto, pero si tú tienes un peso de 60 kilos y quieres tumbar una yegua, A poder, no a vas a poder no vas a poder, entonces tienes que buscar, el que sabe chorrear, les das mucha hebra, la soga baja, y sí, a la hora de remachar, pues por allá salía volando, pero logré tumbar mis manganas. Muy bien. ¿Qué pasa cuando llegas a la final? ¿Contra quién charreaste en la final? ¿Te acuerdas? Ay, no me puedo acordar eso, desde el otro día me preguntaba,
Le dije, son cosas, tengo una memoria de... Bueno, llegas a la final, Sí. ganas, ¿qué te dice? ¿Qué pasa por tu cabeza? No, la verdad, no me caía el 20 al principio, o sea, no me caía, estábamos locos todos por el equipo. Por las dos cosas. Sí, pero el equipo tenía muchos años de haberse formado, ya tenía tiempo en Zapopan, la Generala, y era tanta gente, entonces era un festejo muy grande. La verdad que el charro completo no, Lo lo dejaron dejaron así como que apartado. Pero bueno, tú festejaste No, las claro, dos cosas con la juntas. familia yo acá, pues olvídate. Pues, Sí, ¿verdad? Pero sí, fue más de un mes de felicitaciones, sí, festejos. y de festejos ahí en Alteña. Sí. 87, digo, porque somos contemporáneos, por eso me acuerdo más o menos las Sí. fechas. Terminas la prepa y Andrés Nito Aceves es contador público titulado, algo que la gente Sí. no sabe. Entras a la Universidad de Guadalajara, ¿por qué contaduría? Mira, contaduría fue una carrera que la verdad que me fui a lo fácil. Yo, sí, le soy sincero, o sea, yo no traía en mi cabeza estudiar porque estaba muy metido a la charrería y estaba ganando mucho dinero. Estaba ganando dinero, entonces yo dije, le sigo ¿Pero la ganando dinero con qué? ¿Con haciendo caballos en colas, poniendo caballos Después de que tienda? gané Enrique, luego me fui a Triángulo. ¿Qué pasa? Esa parte es importante. Pero lo que sí quiero que la gente sepa, Nito, es que te obligaron, te presionaron, o fue decisión tuya estudiar una carrera. No, claro que fue decisión mía. Claro, yo era un muchacho muy independiente desde esa edad, pero sí fue decisión mía y es una cosa que mi mamá me pedía mucho. Claro. Lo que sea, hijo, pero sácate una carrera. Pues la charrería es pasajera y con mucha visión mi mamá. Entonces mi papá, no, hijo, la charrería y échale. Como todos los padres, ¿no? Sí. Entonces, dije, no, sí, voy a hacer la lucha. Batallé, te Terminaste soy la sincero. carrera. Es más, no fui contemporáneo porque al último me quedaron 2 o 3 materias. Me tuve que Un semestre más para poderme titular, pero sí la logré. Eres titulado, Sí. contador. Nunca la ejercí, te repito, porque mis compañeros trabajaban al mediodía, porque íbamos de 7 a 12 a la escuela y nomás iban a comer un rato y a mediodía A trabajar ellos. a trabajar. ¿Y tú también trabajabas? Ser un contador? contador y no trabajar y no practicar, ejercer. te vas quedando porque las reformas van saliendo al día, entonces yo me fui quedando, la verdad, pero bueno, busqué la manera de sacarlo. Porque trabajaste. Pero es lo que yo les decía, ellos me decían, es que estamos ganando tanto a la semana. Y dije, no, ¿cómo es posible? Pues yo eso lo gano aquí con un par de caballos y tengo 20. Pero sigues teniendo la amistad con tus compañeros. Claro, de la seguimos carrera. contando. Es más, mi contador Manuel compañero Jiménez, tuyo. es mi compañero de toda la vida. El Jimán. Sí, el Jiménez. Uno de los Jimanes. 87, ganas el título, el campeonato nacional charro completo, campeonato por equipo. ¿Cómo llega la invitación al Triángulo? Don Alejandro Arenas me manda a llamar, que si puedo ir a las oficinas de Rastro. Yo en su principio, para eso ya mi tío Chuy ya iba a dar clases al Triángulo. Mi tío lo llamaban increíble, pero desde la gente empezó a abrir los ojos que para llegar a ser campeón nacional, para tener un equipo competitivo, se ocupa una cabeza, un instructor, un guía, un capitán. Entonces mi tío ya lo traía. Un director Un técnico. director técnico. Entonces mi tío ya tenía tiempo dándole clases una vez por semana al Triángulo y a veces me tocaba ir con él. Estamos hablando, amigos, que en ese tiempo la charrería era prácticamente 100% amateur. Lo estás diciendo, Nito, no se les pagaba ni a los jinetes, nos peleábamos por jinetear. Eran muchísimos. Lo que no hay hoy. A ti te tocó, pues eso lo platicamos un poquito más adelante, pero pagábamos nuestras cuotas en las Claro. asociaciones Claro. y cuando salíamos a charrear cooperábamos, aunque jineteáramos, para la gasolina y para el flete de los remolques y las casetas y todo. Pero viene este parteaguas, Nito. No podemos pensar, vislumbrar la charrería antes de Nito Aceves y después de Nito Aceves, porque empiezan a surgir en ese tiempo no solamente el Triángulo de los Arenas, algunos otros equipos en donde gente visionaria con recursos económicos empiezan a hacer selecciones Claro. de grandes charros, pero eran 4 o 5, Nito, no eran más. Sí, sí. Pero Nito Aceves fue el parteaguas
a partir de ese 1988, que para mí, y creo que para ti debe ser muy importante, ¿te llama don Alejandro por recomendación de tu tío Chuy? Sí, don Alejandro le pide a mi tío Chuyín hacer un equipo bueno. Entonces, yo tengo aquí varios charros, pero la verdad En ese tiempo eran sus hijos y sus yernos. Sí. Nada más. Sí. El primero que se fue con ellos fue la Menudencia, pero fue muy buen charro, mas no era un tipo que te podía llevar adelante un equipo de esa magnitud, ¿no? Entonces, mi tío me hace la invitación, me dice, oye, don Alejandro, ¿quiere platicar contigo? Y yo, pues, digo, ¿y qué quieres? O sea, no, te va a pagar. Ay, tío, pero... Entonces ahí es donde me animo yo a decirte que fui de los primeros, a lo mejor no el primero, fue a lo mejor tercero, cuarto, quinto, no sé, que empezó a recibir algo de la charrería. ¿Cuánto te pagaba? Me pagó... En aquel tiempo eran millones de pesos todavía. 20 millones de pesos. El año. 20 millones de pesos. Nomás te voy a decir lo que compré con 20 millones de pesos para que más o menos saques una cuenta en cuánto dinero era ahorita. Saqué un Tsuru 2 del año, me costó 18. Con 1 millón le pusimos rines, llantas, sonido. Muchacho al fin. Sí. Y todavía me sobró 1 millón de pesos que lo metíamos al banco, y en aquel entonces con 1 millón de pesos te daba 100,000 pesos de interés. Pero bueno, esos millones se convirtieron en más millones porque no solamente era charrear, ya después te llevaban caballitos a hacer de colas, o la gente empezó a confiar en ti. Así es. Y hacías otros negocios. Sí, empecé, mi tío Chuyín empezó con los cursos. ¿En ese año? Poquito después. Bueno, vamos a hablar de 88. 88. Se integra el Triángulo de los Arenas, Nito Aceves, Jesús Aceves. Sí, entré en el 88, pero empezamos en el 89, porque todo después del 87, siendo campeones con el talle de charros, fuimos al siguiente congreso como Arteña de Charros. Y pasando el congreso... Ese año charreaste todo 88 con Arteña de Charros, defendiendo la corona. Sí. Entonces hasta finales de 88 es cuando... Sí, nosotros en noviembre del 88 entro al Triángulo, y de ahí me eché 4 años. 4 años con el Triángulo. Nito Aceves, Jesús Aceves, Raúl Flores, La Menudencia, Juan Pedro Estrada, si mal no recuerdo, el Pelao Vera, el Venado Parra, Jesús Hernández, y Jesús Hernández, el Toronjo. ¿Qué hacía el Toronjo? Al Toronjo lo tenían ahí de empleado. Él se encargaba de arreglar el ganado. En aquellos años se acostumbraba a capar los becerros para mandarlos a exportación, errar, y todo era tumbado. Entonces era muy vago para el corbero, y trabajaba ahí. Empezaba a practicar la charrería del Toronjo, empezaba a pialar bien y jineteaba y coleaba, pero no era parte del... Cuando yo entré no era del equipo número 1, no. El Pelao Vera también estaba ahí, no se lo mencioné. Sí, claro. Te digo, el equipo en aquel año cuando entramos, Chava Naveja coleaba, calaba Dagoberto Navarro, pero primero estaba el papá. Sí. El papá, cuando yo entré, ya le empezó a dar chance al hijo, a Dagoberto. Entonces calaba Dago, pialaba la Menudencia, porque Raúl también, cuando yo entré ya Raúl ya no. La Menudencia, y coleaba Raúl, Chava Naveja y un servidor. En la terna jineteaba Juan Pedro. Había otro jinete antes de Juan Pedro, el Rayo. Mauricio Sánchez, si mal no recuerdo. Sí. En la terna era Juventino Parra, un servidor y Dagoberto Navarro. Éramos los 3 terneros. En la yegua era Dagoberto Navarro o el Pelao. Manganeaba a pie la Menudencia. Yo manganeaba a caballo. Sí, entré manganeando a caballo. Que mi fuerte era a pie, pero ahí el titular era menos, y yo me fui a caballo. Y el paso del Pelao. El 88, en el 89 queda campeón del Triángulo. No. En el 88 quedó campeón del Triángulo. Pero todavía no estabas tú. No. Cuando yo entré era campeón del Triángulo, pero ya eran campeones. Y de ahí nos echamos 2 segundos lugares seguiditos. Y yo no pude ser campeón. 89 y 90. Sí.
De charro completo sí, pero de equipo no. Y era el mejor equipo de la República Mexicana. ¿En qué congreso quedaste campeón? Charro completo, tu segundo. En el 89 fue aquí en La Ganadera. En La Ganadera. En Jalisco. En tu casa, se puede Sí. decir. Con Eché 89 y el 90. 89, Zacatecas 90. o sea, 87, que fue Querétaro. Segundo lugar en 88. 88, 89 Primer Jalisco. lugar. Y 90, 90 Zacatecas. Zacatecas. Primer lugar. Y luego me eché otros 2 Con o 3 triángulo, años eso. pasando a las finales, pero no logré ya ninguno. Más logré 3. Con triángulo. Pero A ver, lo que no recuerdo bien, después del triángulo siguió. el Soyate en el 92. Sí, fue el Soyate. Y del ¿Con Soyate. quién te vas, con el Soyate? Fue Jaime Cuevas. Jaime Cuevas. Cuevas fue el que me llevó al Soyate. Ok. A mí el Toronjo. ¿Se va en el Toronjo? No. No. No, Raúl Flores fue primero, ¿no? Raúl Flores. O sea, te fuiste al Soyate con tu tío Chuy, Sí. con Raúl, tu tío Toño, Pepe, Aguilar. ¿Quién era? ¿Quién más? Hugo Gómez. Hugo Gómez. Hugo Gómez. Éramos poquitos. Eran poquitos Sí. y quedan campeones en Irapuato en 1992. Quedan campeones, otro título, Sí. otra satisfacción, pero no Fueron años muy bonitos, Enrique, perdón. Yo conocí una familia muy bonita como fue la familia Aguilar. Anduvimos en la gira en Estados Unidos, anduvimos en la gira en Sudamérica, anduvimos en la gira en parte de México y le combinamos con la charrería. Charreamos poco porque andábamos en la gira, Hugo y yo, pero fue otra ¿qué etapa bien hacían en bonita. la gira? Jineteábamos el toro, hacíamos terna y manganeaba a pie yo y Hugo hacía El Paso de la Muerte. Le combinábamos, en aquellos entonces cantaba Elsa Montes, cantaba toda la familia Aguilar, Pepe Toño, Toño, Don Antonio y la señora Flor, Antonio y la señora Flor. Marcela Rubiales. Marcela Rubiales, andaba cómico muy bueno. Enrique el Polibos. Anduvo un tiempo, pero a mí me tocó más bien, hice mucha amistad y una gente que siempre me gustaba andar con él porque... Que hacía reír. Chelelo. Chelelo. Era pura risa. Así es. Y sí, fueron 2 años muy bonitos. 92 y 93. Así fue. En el 93, Benito, Pepe toma la decisión de independizarse. Ese año fue cuando empieza él con su espectáculo Sí. por su cuenta, que seguía de repente con la familia, Sí. pero nos invitaba a algunos Fíjate que a Pepe nunca se le quitó de la cabeza lo del rock y de la música moderna. él le gusta. La guitarra eléctrica, y era desordenado, carajo. Y cada que me acuerdo y lo veo le digo, ay cabrón, eras de veras muy desordenadito. Vitola, de nada te asustaba, me decía. Eras un chico demasiado serio. Y ahora con sus hijos grandes tenemos muy buena amistad. Está por venirse su chavo. Me habló personalmente, me dio mucho gusto. Emiliano se llama o no, no es Emiliano, el que anda cantando junto con Ángela. Sí. Quiere venir a aprender a calar y a colear. Y más que nada montar bien para poder cantar. En el 93 viene esta separación de Pepe con sus papás. Bueno, no es un divorcio, él intenta, hace su luchita. Y en el mismo 93, el Toronjo, un servidor, charreábamos con Caporales de Jalisco, con el Chapo López. Sí. Se acaba el equipo y precisamente para estas fechas, para el 14 de septiembre, el 16 de septiembre, Chacho, tu hermano, nos invitas al Soyate, a Chacho, al Toronjo y a mí, que realmente no nos necesitaban porque el Soyate estaba muy compacto, siendo los campeones nacionales. Y yo recuerdo perfectamente mi primer jineteada con el Soyate, fue de toro, un 14 de septiembre en Charros de Jalisco. Me dijiste, Díaz, vente, o sea, junto con todos, Sí. y me la tuve que jugar en el toro. Y luego el 16 de septiembre, ahí vamos al desfile a Zacatecas, Sí. porque se presentó Pepe Aguilar en el desfile del Patrio y en la charreada de gala, Sí. en el Monumental, que estaba cayéndose. Nunca había un alma, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa charreada, Nito,
porque me acuerdo que tú me dijiste, Díaz, si te quieres quedar en el Soyate, pues hay que demostrarle a Pepe. Entonces, pues vas en el toro. Un toro que me llegaba la jiba al pecho, un cebú, y donde crucé la pierna y quise desmontarme, por lo mismo alto de la jiba, no caigo bien. Tío Chuy estaba no sé a cuántos metros de distancia, pero cuando caigo y el toro me embiste, ¿sí? Ya estaba Tío Chuy con el cabello atravesado. Un hombre que percibía el peligro y te ayudaba en cualquier momento, y sabía mucho, conocía mucho, y era cuando empieza con esto. La escuela de charrería de Jesús Aceves, Nito Aceves, por ahí del 92, 93. A ver, nomás déjame decir algo, por favor, Enrique. Enrique, siempre lo conocimos, desde muy chico le gustó mucho, pero tu fuerte era la yegua y el paso. Entonces, esa vez que nos ayudaste, pues de ahí nosotros ya tenemos la visión contigo. Al poco tiempo ya viene. Ahorita Sí, lo platicamos de esa parte. más adelante. La escuela de charrería. Mi tío Chuyín inicia eso. Yo estaba muy joven para tener la visión de yo comprometerme a hacer una escuela de charrería. Pero mi tío también veía, dice, también necesito a alguien que me apoye como tú. Alguien joven para las soga nueva, las manganas nuevas. Mi tío poco a poco se le iba avanzando su problema del azúcar, que antes era controlable con agua o con la Pepsi que se tomaba. Sí. O sea, la verdad, tuvo una mala fortuna mi tío de que no tuvo buen medicamento para eso. No, bueno. Y empezamos con los cursos, y estamos viendo que es negocio, que empieza el negocio. Yo creo que fue por ahí, Enrique. En el 92, porque a mí ya me tocó ayudarles. El primer curso, 93. Me acuerdo perfectamente, venía Chuquillos, Félix Aguilar, bien, era de los chiquito. Más. Edgar del Bosque, que yo todavía le dije a Edgar del Bosque, está muy chiquito, de 6 años, ya estaba ahí en el curso. Entonces, si ahorita vemos, yo creo que Edgar debe tener unos 32 años, y estamos hablando de hace 30 años. Perdón, hace 26 años, 26, en el 92, 93. O sea, sí. ¿Quiénes te acuerdas? ¿Qué otros te acuerdas? Los Ruiz. Los Ruiz de Palma Delgadita. Se vinieron también, Javier, los dos Javieres, Manuel, y luego Alfredo, los Tarriba. Sí, los Tarriba de Sinaloa. Pichungo y Marte Tarriba. No, pues eran Félix. Sí. Miguelito Miramontes. Bueno, Miguel Miramontes. De ahí fueron en el 92, 93. Y eran cursos de un mes en el rancho de Aguasanta. En el rancho de Aguasanta. Sí. En el rancho de Aguasanta, en Tlahuacán, que la señora Mari, la esposa de Tío Chuy, tu suegra ahora, era la cocinera, la regañona, todo. Por eso la gente la quiere. Por eso estos chavos la quieren. Yo creo que si mi tío y ahora sí que mi tía Mari no hubieran sido así, no caminan las cosas, ¿no? A veces cuando viene la gente aquí a los cursos me dicen, claro, eres muy duro con los chavos. No, es que tienes que serlo. Claro. Para empezar tiene que haber un respeto, tiene que haber una guía, una disciplina, si no camina. La marcha de Zacatecas comenzó a tocar el Vargas. Tengo listo mi caballo, dio comienzo la charreada.